¿Me oye todavía? Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle de la plataforma Voces por Media Calle. Hoy es martes. Dígame. Gracias por avisarme. Ahorita estoy en un programa. Disculpen una llamada médica avisando de unas medicinas que han llegado. Hoy es martes 16 de mayo del año 2021. Vamos a conversar esta tarde sobre un tema que tal vez podrá parecer trivial, pero sobre el que me han estado también preguntando recientemente. A propósito, curiosamente, de manera muy anticipada, sobre el 90 aniversario que va a cumplir el partido Vanguardia Popular el 6 de junio de este año. Y digo anticipada porque a mí me extraña que en este momento alguien me pregunte esas cosas, pero igual a veces son estudiantes, profesores, que seguro con motivo de ese aniversario han puesto tareas y entonces me preguntan. Y una de las preocupaciones fundamentales ha sido alrededor de cuáles son las raíces que contribuyeron a desarrollar ese partido en Costa Rica, que tiene tanta importancia en historia nacional y que aunque ahora no participa en elecciones, su huella está ahí indeleble a través de las garantías sociales, el código de trabajo, una gran cantidad de legislación social y laboral en el país. Y en ese sentido, pues me parece oportuno hablar un rato sobre esas raíces, porque el Partido Comunista de Costa Rica no es maná del cielo, no cayó así de un momento a otro, sino que es el resultado de un proceso evolutivo en Costa Rica de situaciones políticas, en este caso partidos políticos, de movimientos nacionalistas y antiimperialistas, por otro lado, del desarrollo mismo del movimiento obrero, popular y sindical, que contribuyó en ese sentido con sus organizaciones sindicales a crear las condiciones también para que ese partido pudiera surgir. Por supuesto, también de las ideas políticas que iban llegando a Costa Rica y de la forma como iban llegando. Como tenemos una hora, para eso voy a tratar de ser sintético en señalar esas raíces del Partido Comunista de Costa Rica, hasta 1931 por lo menos, cuando es su fundación. En otros programas podré abordar otros temas relacionados con la historia de esta organización. Teóricamente, aunque el Partido Comunista no está participando en elecciones con su nombre, como es desde 1943, Vanguardia Popular, no quiere decir que haya desaparecido, todavía está inscrito a todos los efectos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y en lo que entiendo para la próxima campaña electoral, quizá tal vez participe a un nivel eminentemente provincial, probablemente San José. Pero no es una situación que esté definida, ni mucho menos, ni siquiera se menciona esa posibilidad en este momento. De manera que hoy es casi un partido de la memoria histórica del país, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces del Partido Comunista en Costa Rica? Lo que voy a señalar no tiene relevancia de importancia por la forma que lo voy a decir, si es primero, segundo, tercero, no quiere decir que lo primero es lo más importante y el cuarto lo menos importante. Son situaciones que para efectos nada más de la conversación las segmento y las divido de esa manera para explicarlas. En primer lugar, digámoslo así, había una tradición en Costa Rica, se había venido generando una tradición de partidos políticos de carácter popular y obreros antes que el Partido Comunista de Costa Rica.
Los partidos políticos en Costa Rica surgen prácticamente en 1890 como partidos, como los tenemos hoy. Y a partir de ese momento, todos los procesos electorales empiezan a definirse a través de partidos políticos. Es decir, solamente a través de partidos políticos se pueden presentar candidatos para aspirar a puestos de diputado y también en el caso anterior a 1948 de presidente y hoy de presidente y de vicepresidentes. Esos partidos políticos, en la forma como existen hoy, desde 1890, se desenvolvieron principalmente dándole fortaleza y prioridad a aquellos partidos que se identificaban con el movimiento liberal, liberal en el término político, liberal porque propiciaron el desarrollo de las libertades individuales, de los derechos individuales, que contribuyeron a desarrollar el Estado de Derecho costarricense durante el siglo XIX y siglo XX, que no se preocuparon, no era su interés inmediato en aquella época, ni tampoco era una tarea política ni de la agenda nacional en esos momentos, de los derechos sociales, de las garantías sociales, de los derechos laborales, etc. Parte de los derechos laborales se resolvían dentro del derecho civil. Todo lo que eran contratos de trabajo, la regulación del trabajo estaba en el derecho civil y no en un derecho como tenemos hoy en un código laboral especial. Entonces ahí se fue desarrollando el movimiento liberal con fuerza. Hacia 1886, los liberales que se identificaban como miembros del movimiento liberal, porque se identificaban con las ideas liberales, que eran también las que habían ayudado a construir hasta ese momento el país y la estructura institucional del país, se identificaban como miembros del Partido Liberal sin que hacia 1886 todavía existiera la organización partido político, que sí empieza a surgir hacia 1889. Entonces, frente a ese movimiento liberal y frente a ese partido liberal anterior a 1886, surgió también la idea de un partido de obreros y artesanos, que lo impulsó Félix Arcadio Montero, que fue el último rector presidente de la Universidad de Santo Tomás, que se opuso también a su cierre. Abuelo directo del gran dirigente sindical de Costa Rica, que sí fue comunista, Álvaro Montero Vega, y de su hermano Arturo Montero, el gran poeta, ambos abogados. Bueno, Félix Arcadio, en oposición a ese movimiento liberal, levanta la idea de un partido de obreros y artesanos con un programa que era liberal, en mi opinión, pero cuyo discurso, ahí sí, era un discurso clasista en el sentido de que trataba de reivindicar los intereses, oigan el término, de chaquetas, descamisados y descalzos contra el Olimpo, los que están arriba en el cielo, allá con los dioses, y los levitas, que era el traje que se usaba para ciertas ocasiones de gala por parte de la oligarquía. Entonces hay un reconocimiento, en primer lugar, de una sociedad dividida en grupos sociales, unos que gobiernan, mandan y están arriba, y otros el bajo pueblo, para decirlo de esa manera. Ahí está el primer planteamiento populista, popular, no tanto populista, popular de finales del siglo XIX. No se había pronunciado todavía la Iglesia sobre la Rerum Novarum hasta 1893, que lo hace en Europa para dar respuesta justamente a la Iglesia frente a los movimientos socialistas, anarquistas, comunistas y populares que están organizándose ya, y los partidos obreros socialdemócratas que están apareciendo en la última década del siglo XIX en Europa. Y la Iglesia se había quedado atrás de todas estas cosas, y entonces se pronuncia sobre la organización sindical a favor, sobre la huelga a favor, sobre justo salario a favor, etc. Y ahí empieza, digamos, la corriente social cristiana, que en Costa Rica no se manifiesta como un partido político en aquella época,
pero sí tiene repercusión con el obispo Bernardo Augusto Til, que en su carta pastoral número 30 de ese mismo año, 1893, o en el año siguiente, 94, elabora, digamos, los postulados de la encíclica y defiende también el justo salario, la organización sindical de los trabajadores, el derecho de huelga, y esto lo lleva a un enfrentamiento con el presidente José Joaquín Rodríguez, pero no pasa a más. Ahí surgen de alguna manera esas inquietudes sociales. Después de 1889, cuando surgen los partidos políticos, Félix Arcadio crea un partido, el llamado Independiente Demócrata, con igual propósito de desarrollar y defender a los sectores populares dentro de un esquema liberal progresista. Muy bien, esa situación de desarrollar una alternativa de los sectores populares obligó a que los otros partidos oligarcas crearan lo que se llamaban los clubes obreros a favor de cada partido. El club de artesanos, el club de obreros, el club de trabajadores del Partido Liberal, del Partido Constitucional, de los otros partidos a cómo iban desarrollándose. Y ahí le fueron dando campo en esa forma, así como hoy en el caso del Partido Liberación Nacional, que es el que lo tiene más desarrollado, existe el sector mujeres, el sector trabajadores, el sector cooperativo, tal. Algo parecido sucedía a finales del siglo XIX, solo que con los trabajadores de esa manera. Y era una forma de neutralizar de alguna forma al Partido Independiente Demócrata, que eligió al propio Félix Arcadio, que eligió a Faustino Montes de Oca, diputado en 1894, al mismo tiempo que uno de esos partidos oligarcas eligió también a un dirigente obrero, Víctor Golcher. De manera que en aquella época, desde finales del siglo XIX, hubo dos representantes legislativos que de una u otra manera representaban a los sectores populares, a los trabajadores, a los obreros, a los artesanos, Víctor Golcher y Faustino Montes de Oca. Faustino Montes de Oca incluso fue destituido de la Asamblea Legislativa, en esa época se llamaba Congreso, por las luchas que daba apoyando la independencia de Cuba y exigiendo que el gobierno se pronunciara en favor de ella. Bueno, esos fueron los primeros diputados que podríamos decir representantes de las clases trabajadoras en Costa Rica. Después de eso no vuelven a haber electos diputados durante muchos años. Félix Arcadio fue perseguido, fue hecho preso, terminó siendo expulsado del país. Cuando regresó, murió en el barco que lo traía, se dijo que envenenado. Los hijos de Félix Arcadio, Alejandro y los otros, acusaron a Rafael Iglesias Castro, que era presidente de la República cuando fue candidato en 1913 a una nueva elección, de haber sido el autor intelectual de la muerte de su padre. Bueno, eso fue hasta ahí, no pasó a más. Para las elecciones de 1913 se desarrollaron 3 partidos obreros en Limón, en Grecia y Alajuela y en San José. Partido Obrero Limonense, Partido Obrero Griego y Partido Obrero Josefino. ¿Por qué se desarrollaron ahí esos 3 partidos? Porque ahí había una masa de trabajadores importante, de obreros, de obras ya grandes. Ya estaba el ferrocarril funcionando hacia el Atlántico o el Caribe, estaba el muelle, por supuesto, de Limón desarrollado, estaba el malecón hecho desde 1890. El Limón era un emporio de actividades cosmopolitas, había chinos, negros, italianos, en fin, los ingleses y los americanos que estaban en la construcción del ferrocarril, los locales, los indígenas, todo eso estaba ahí con toda su gran riqueza de colores que eso representaba. Muy bien. Y estaban los talleres de las máquinas del ferrocarril, que también las hubo en San José en aquella época, porque el ferrocarril llegaba hasta San José, después tuvo el tramo de Alajuela, y en total 180 kilómetros desde Limón hasta aquí, ¿verdad? De los 1.300 kilómetros que se desarrollaron de líneas férreas en Costa Rica,
1.000 kilómetros estaban ubicados solamente en las zonas bananeras. Al final de la construcción del ferrocarril, por los contratos Otto-Kitt, le permitieron a Minor Kitt escoger tierras en el territorio nacional, y él escogió las tierras alrededor del ferrocarril porque había experimentado el cultivo del banano, porque había traído negros jamaiquinos y había visto cómo se habían desarrollado las plantaciones de banano en Jamaica. Y ello lo llevó también a hacer una alianza estratégica con el productor de banano en el Caribe, ¿verdad? Y en 1898 ambos fundaron la United Fruit Company en marzo de 1898, Andrew Preston y Minor Kitt, y se distribuyeron el mercado de la producción, el mercado de la comercialización en Estados Unidos y las rutas de transporte que las ponía Preston. Así se desarrolló ese gran monstruo, la United Fruit Company, que le puso un apellido despectivo a nuestros países, las Bananas Republics, por el peso que llegó a tener la compañía bananera en los territorios de Centroamérica, donde ponía dictadores, tiranos, militares gobernando, a veces imponía presidentes, los destituía, nombraba diputados, nombraba miembros de la corte. La influencia era tan grande que podía hacer todo eso. Por eso estos países fueron despectivamente reconocidos como Bananas Republic, repúblicas bananeras. Bueno, eso era ofensivo, sí era ofensivo, despectivo también, pero era, digamos, la complacencia con que las clases gobernantes de aquella época actuaban con la compañía bananera, que les permitía hacer esas cosas y tener esa influencia y ese poder territorial en sus fincas, y de paso a veces en toda la estructura institucional del país. Bueno, después de los partidos Obrero Josefino, el de Grecia y el de Limón, no vuelven a haber partidos hasta 1919, cuando, a la caída de Tinoco, un médico, Aniceto Montero, que había estudiado en Europa con Clorito Picado y con otro médico, Federico Sáenz, y se habían desarrollado ya como grandes médicos los tres. Indudablemente nuestro Clorito Picado, el gran sabio nacional, es reconocido ampliamente. El Instituto de Sueros Antiofídicos de la Universidad de Costa Rica lleva su nombre y es el más importante, junto con el Instituto Butantan de Brasil, en la producción de sueros, entiendo que a nivel mundial. En el caso nuestro, hasta producen sueros contra picaduras de arañas venenosas, de alacranes y de otros animalitos que producen veneno muy tóxico, y que aquí se hacen las vacunas respectivas. En mucho el instituto vende, pero también obsequia, regala y dona esos sueros a países que los necesitan. Me consta, cuando yo fui embajador en Venezuela, hubo donaciones del Instituto de Clorito Picado a los bomberos de Maracaibo, el estado de Zulia, con el cual ya tenían un contrato, un tratado de donación, y en alguna ocasión hasta me tocó a mí llevar una de esas valijas especiales cargada de esos sueros para regalárselos a los bomberos de Venezuela. Pues bien, ahí tenemos eso. Ese partido de Aniceto Montero fue un tipo especial porque, educado en Europa con Clorito Picado y con el Federico Sáenz, en la época en que les tocó vivir, también estuvo con ellos en París Lenin, el jefe de la Revolución Rusa, que todavía no había triunfado, pero que hacía mitines en Europa constantemente, y Clorito, Aniceto y el doctor Sáenz iban a escuchar los discursos de Lenin como un elemento cultural. No era inevitable no ir a escuchar a Lenin cuando era una gran personalidad política. Por supuesto que Aniceto se hizo leninista, se hizo comunista en el buen sentido de la palabra, siguiendo a Lenin y siguiendo, digamos, los documentos que él producía y los documentos que producía la Segunda Internacional, que fue la Organización Internacional de Trabajadores que fundó Carlos Marx. Hizo la primera en 1864 y después fundó la segunda, que se llama Segunda Internacional, justamente en ese sentido, que llegó hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí se nutrieron de eso. Y
en el caso de Aniceto fue cuando vino a Costa Rica un divulgador de la Revolución Rusa que acaba de triunfar en 1917 y un divulgador de la figura de Lenin y de su pensamiento. Cuando Lenin muere en 1924, él organiza desfiles de duelo en Costa Rica por la muerte de Lenin, que no eran pequeños, eran bastante grandes para su época. Bueno, él funda el Centro Socialista de Costa Rica, que actuaba como un partido político, aunque no se inscribió en elección alguna, pero sus conceptos eran partidarios. Impulsaba, obviamente, el desarrollo del socialismo en Costa Rica, impulsaba la posibilidad de crear una dictadura del proletariado, concepto de Lenin para la Revolución Rusa, que en el caso de Aniceto Montero significaba más democracia para Costa Rica y no una dictadura que cercenara libertades o derechos. Para él, el gobierno era una dictadura de un grupo de oligarcas que se ejercía institucionalmente sobre el resto de la población, de manera que cuando él habla de dictadura del proletariado, está hablando de más democracia y no de menos democracia, entendiendo que una dictadura del proletariado era muchísimo más amplia y representativa que una dictadura de la oligarquía. En ese concepto, en ese sentido, es que él plantea su concepto de dictadura del proletariado. Bueno, frente a eso, frente a Aniceto Montero, en 1923 surge el Partido Reformista, impulsado por Jorge Bolio. Jorge Bolio era un personaje también conocido desde principios del siglo, cuando participaba de un grupo de católicos bastante avanzado en sus ideas sociales de aquella época, impulsados en parte por la encíclica Rerum Novarum, y en ese sentido habían creado también un periódico que se llamaba La Justicia Social. Bolio, que era un hombre sumamente inquieto frente a la ocupación de Nicaragua por los Estados Unidos, 1914, primera intervención que dura hasta 1924, después salen por un acuerdo político y vuelven a regresar en 1927, que se produce una segunda intervención que llega hasta 1934, Bolio participa en la lucha al lado del gran patriota nicaragüense Benjamín Celedón, donde Bolio se integra a la lucha de oposición guerrillera militar contra la ocupación militar, y ahí adquiere méritos que los multiplica cuando viene también a luchar contra la dictadura de Tinoco. En estos conflictos militares, Bolio estuvo herido, con lo cual se le reconocía a él como una gran figura política, intelectual, de origen sacerdotal, cierto, pero inquieto. Y participa en 1923 en el segundo congreso de la Confederación General de Trabajadores, donde la Confederación, después de oírlo a él esbozar sus ideas del Partido Reformista, terminan avalándolo y apoyándolo. La Confederación se disuelve y hace surgir al Partido Reformista, que a mi modo de ver, era una oposición que estaban impulsando algunos grupos contra el partido o el centro socialista de Aniceto Montero, y opacan a Aniceto Montero y empiezan a destacar a Bolio, que además en las elecciones de 1924 elige a un dirigente obrero a la Asamblea Legislativa, Julio Padilla, que se distingue bastante y aprueban la ley de accidentes de trabajo, que era una ley que venía luchándose desde 1908 por parte de los campesinos costarricenses. Bueno, ahí destaca Bolio. Y hasta 1928, desde el 23 al 28, juega una etapa, digamos, progresista, revolucionaria, importante, de agitación de problemas sociales. Después pacta con el Partido Republicano y ahí entra la decadencia de Bolio y de su partido, y culmina en 1934 en una discusión de Jorge Bolio con Manuel Mora, que ya es electo diputado en el año 34, y cuya discusión para Manuel Mora era un problema político también, porque tenía que hacerse distinguir del Partido Reformista y hundir al Partido Reformista, que para los efectos de Manuel Mora, después de 1928, ya el Partido Reformista no representaba esa fuerza social progresista que había representado antes del 28. Entonces, así tenemos también al Partido Reformista, que suma en ese sentido como un partido, digamos, progresista de la época,
que puede verse como uno de los elementos que contribuyen a crear ambiente partidario de partidos políticos para hacer surgir al Partido Comunista. El Partido Reformista no es, desde mi punto de vista, una fuente directa de origen del Partido Comunista. Es un elemento que está allí, que contribuye. El elemento más importante fue el Centro Socialista de Aniceto Montero, porque ese sí tenía un vínculo estrecho con la visión comunista de la vida, de la organización partidaria y de la organización política del país. Incluso en algún momento el Partido Comunista recién fundado pensó en la posibilidad de darle un golpe de Estado a Cleto González Víquez. Y en esa posibilidad de golpe de Estado, los jóvenes comunistas pensaron que Aniceto Montero podía llegar a ser el presidente de Costa Rica en el caso de que ellos hubieran dado el golpe. Allá hay una anécdota que no me da tiempo ahora de contarla, o tal vez la cuento de una vez. Es decir, el golpe se prepara, pero en eso el presidente de la República estaba enterado, se entera de esas cosas y entonces les informa a los jóvenes comunistas de todo lo que él está enterado y se frustra el posible golpe de Estado que además no habían condiciones para hacerlo. Bueno, así era la Costa Rica entonces. No agarraron a nadie preso, no metieron a nadie a la cárcel, todo pareció como una simple anécdota política de la época. Muy bien. A finales de la década del 20 aparecen otros partidos en Costa Rica, un partido unionista que reivindicaba, bueno, no aparece como partido, era un movimiento unionista centroamericano que impulsaba un gran intelectual costarricense, Vicente Sáenz, en aquella época, promotor del unionismo centroamericano y todavía lo siguió promoviendo hasta la década del 50, la posibilidad de reunir otra vez esa confederación centroamericana unionista, eso sí, bajo las banderas, digamos, de tipo popular y no oligárquico. A eso se sumaron algunos esfuerzos de organizar partidos regionales de Centroamérica y del Caribe con carácter nacionalista, antiimperialista, etcétera, ¿verdad? Ya para 1923 se había organizado también un partido comunista centroamericano, impulsado por Farabundo Martí. En aquellos días dirigente juvenil, había estado en Costa Rica ya por el año 1919, en Punta Arenas, no encontró ambiente político para quedarse, se desplazó hacia Nicaragua y Honduras, terminó en Honduras y allí organizó este otro partido político que no tuvo, digamos, ninguna repercusión interna en Costa Rica, pero que ya era un símbolo del Partido Comunista en la región. Y así se mantuvo, ya es una organización ya bastante bien estudiada para la región. Y en el resto de los países regionales de la región empezaron a organizarse partidos similares. Entonces ya había un esfuerzo en esa dirección. Entonces esa es la primera raíz, una raíz de experiencia de partidos políticos y de partidos obreros y de partidos socialistas que habían en Costa Rica. Esa es una de las raíces del Partido Comunista. Todo ese cúmulo de organizaciones políticas que conducen a crear el Partido Comunista en 1931. La otra base importante fue la base obrera, la base del movimiento social obrero, la organización y las luchas obreras. Las organizaciones obreras empezaron a desarrollarse en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, en razón de la creación de las llamadas sociedades mutualistas de socorros mutuos o mutuo auxilio, que eran organizaciones policlasistas en el sentido de que ahí podían haber patronos, estudiantes, mujeres y hombres, trabajadores, artesanos, obreros, en fin, todo el que quisiera organizarse participando de ellas con una cuota económica que se recogía en cajas de ahorro, de donde se sacaba una ayuda económica para darle a los trabajadores asociados, obviamente, cuando tenían alguna dificultad de incapacidad, enfermedad, muerte, lo que fuera. Entonces de ahí sacaban una ayudita, no había seguridad social en aquella época, a pesar de que a finales del siglo XIX ya se estaba desarrollando la seguridad social en Alemania, que fue el primer país en desarrollar la seguridad social
en la época del canciller Bismarck. Y esa seguridad social estaba orientada a proteger, sobre todas las cosas, a la clase trabajadora, garantizarle la vida, la salud, etcétera, para también tener capacidad de reproducción. Un trabajador enfermo va a producir niños enfermos que no tienen capacidad de trabajo. Un trabajador sano puede reproducirse con niños sanos que vuelven a ser trabajadores. Y el ciclo productivo así se beneficia. Esa fue la filosofía de los seguros sociales al principio. Era para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Sigue siéndolo, en el fondo así es. Solo que hoy tenemos una filosofía social para verlo diferente, pero al final nos preocupamos de la buena salud de toda la gente para que pueda trabajar bien, para que pueda tener niños sanos que sirvan al proceso productivo también. Desnudando la seguridad social, eso es. Muy bien, entonces ahí tenemos esa vertiente de las sociedades mutualistas. Pasamos de ahí en 1870 a las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, que eran exclusivas de trabajadores, artesanos u obreros. Eran clasistas, solo esos grupos podían organizarse allí. Ya no cabían los patronos ni los estudiantes, eran específicas. Eso daba también un signo importante de que la sociedad costarricense a partir de 1874 empieza a distinguirse a sí misma por esta presencia de los trabajadores en esas organizaciones como una sociedad dividida en clases: trabajadores, obreros, artesanos y el Olimpo, y los levitas que estaban arriba, como los calificó después Félix Arcadio Montero. Muy bien, y esas son las organizaciones dominantes en el siglo XIX. Pero entre 1890 y 1912 la sociedad costarricense sufre cambios económicos extraordinarios. Estaba ya el ferrocarril, las exportaciones habían enriquecido, aumentado, se había desarrollado Limón como puerto, San José empezaba a sufrir grandes transformaciones. Entre 1890 y 1912 no solo se instalan los talleres del ferrocarril al Atlántico, sino que también empieza a construirse el barrio Aranjuez, el barrio Amón, se empiezan a hacer grandes edificaciones como el Teatro Nacional, con electricidad incluida, en 1897, porque Costa Rica ya había desarrollado la electricidad desde 1880, y en 1884 habían puesto unos farolillos ahí en 25 farolitos que alumbraron la ciudad, que llegó a ser simbólicamente, en ese sentido, la tercera ciudad iluminada del mundo, después de París, ciudad de las luces, y después de Nueva York. De manera que fuimos la primera de Latinoamérica, la segunda de todo el continente americano, la tercera en el mundo. Bueno, esa era San José, una ciudad de progreso, dinámica, etcétera. Y los liberales, el movimiento liberal de la época, un movimiento pujante: orden, progreso, sociedad, orden, progreso y libertad eran sus consignas principales. Y entonces avanzaba el país a pasos de gigante en aquella época, y las ciudades iban desarrollando y la electricidad se iba impulsando. Ya en 1896 había llegado la electricidad de Heredia, Alajuela y Cartago, y ahí seguíamos avanzando. Bueno, y las transformaciones urbanas de grandes edificaciones contribuyeron también a cambiar esa estructura de talleres artesanales por micro y medianas y pequeñas empresas que empezaron a surgir a final del siglo XIX en un proceso industrial muy acelerado. Tipografías, obviamente el ferrocarril, los talleres del ferrocarril, la industria toda tipográfica, obviamente, cervecerías, jabonerías, textileras, todo eso empezaba a surgir en la Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y eso cambia la naturaleza de las organizaciones sociales, porque cambian las empresas. Las sociedades mutualistas de trabajadores y artesanos desaparecen, lo mismo las asociaciones de trabajadores, para dar paso a los llamados sindicatos y ligas obreras entre 1900 y 1901, y ahí arranca la vertiente de la organización sindical en Costa Rica. Desde esa época, 1900, tenemos sindicatos tal y como ahora los conocemos, de manera que tenemos 121 años de tradición sindical en Costa Rica. Y por supuesto de huelgas también. En la construcción del ferrocarril habían habido huelgas de italianos, muy importante, de los chinos que protestaban por la violación del contrato laboral. Más tarde las tuvimos de los primeros trabajadores de zonas bananeras en las
fincas que empezaba a impulsar Minor Keith en 1890-92 alrededor de las fincas bananeras. Ahí tuvimos una huelga pequeñita, la primera en la zona bananera. Después, entre esa y la huelga del 34, que fue la que dirigieron los comunistas, hubo cerca de una docena de huelgas de distinta naturaleza e intensidad, algunas muy importantes. 1909, una huelga bananera, una huelga en la zona, provocó que la compañía trajera trabajadores blancos de Panamá, gringos, que estaban afiliados a la Industrious World Workers, que era un sindicato americano que fue uno de los sindicatos que contribuyó a impulsar la fundación del Partido Comunista de los Estados Unidos en 1919. Su principal dirigente fue John Reed, un gran escritor que se vio envuelto en las revoluciones de México y en la Revolución Rusa. En fin, murió en Rusia representando al Partido Comunista en la tercera internacional que fundó Lenin en 1919. En fin, era un personaje. Bueno, esa organización sindical hizo que los trabajadores que trajeron de Panamá, al llegar a Limón a romper una huelga, se sumaran a la huelga solidariamente. Vean qué cosa más bonita. Entonces, estamos en un ambiente de esa naturaleza. 1900 empiezan a surgir los sindicatos. Hubo una huelga de trabajadores panaderos de origen español, ellos, que se generalizó en las ciudades entre 1901 y 1903, dos huelgas, y esas huelgas fueron brutalmente reprimidas con expulsión de los dirigentes panaderos, algunos de ellos españoles, Juan Vera entre ellos, y se establecieron incluso medidas restrictivas de circulación por el correo de literatura anarquista, socialista y comunista, cosa que ya se conocía en Costa Rica, y por la encíclica Rerum Novarum, cuando el presidente José Joaquín Rodríguez se enfrentó al obispo en su carta pastoral número 30 sobre el justo salario de los obreros, artesanos, campesinos y desposeídos de bien y fortuna, también le dijo que en esa carta pastoral se entrañaban ideas comunistas. Entonces esas ideas ya habían llegado al país. Entonces ya se conocían. Por supuesto que la prensa de aquella época divulgaba los movimientos socialistas, anarquistas y sus luchas obreras importantes que habían en Europa y en Estados Unidos. Entre ellas la propia huelga de 1886, que da origen a la celebración del 1 de mayo como un Día Internacional de Lucha de los Trabajadores en todas partes del mundo. Bueno, ahí tenemos entonces el desarrollo de esa vertiente obrera. Entre 1900, cuando empiezan a surgir los sindicatos y las ligas de obreros, a 1905, por la experiencia de las huelgas panaderas, se constituye la primera Federación de Trabajadores, 1905, en San José, y a partir de esa federación, donde ya eran una organización que agrupaba varios sindicatos, se impulsan las federaciones de las otras provincias hacia 1910, y en 1909 un grupo de intelectuales, donde estaban Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lira, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, se funda el Centro de Estudios Sociales Germinal, con la intención de educar a los trabajadores en una doble dimensión: economía política, para enseñarles cómo funcionaba el sistema capitalista en Costa Rica y cómo eran objeto de explotación los trabajadores; y segundo, sociología política, donde les enseñaban la organización contra esa explotación capitalista, pero que no la llevaron al partido político, sino que la llevaron a la organización sindical, que ya existía. Y en ese sentido, el Centro Germinal funda o impulsa la fundación de la primera Confederación General de Trabajadores, que fue única, una sola para todo el país, desde 1913 hasta 1923. Y ese carácter de una sola organización nacional sindical para todo el país se mantuvo en la práctica hasta 1943. No importaba quién dirigiera la Confederación General de Trabajadores. En la década del 10, al impulso de estos intelectuales, eso tiene una influencia anarquista romántica literaria, porque estos intelectuales, algunos de ellos, se guiaban o se reflejaban en los grandes autores anarquistas románticos europeos, desde Tolstoy hasta los grandes geógrafos franceses, Reclus, Eliseo Reclus y su hermano. Incluso tenían en el local de la Confederación las fotos de Reclus y de Tolstoy como grandes símbolos de ese
esa lucha social. Bueno, ahí se desarrolla eso y la Confederación General de Trabajadores desarrolla sus actividades. Curiosamente, en la década del 10, la Confederación General de Trabajadores no entiende, a mi modo de ver, las grandes reformas económico-institucionales que impulsa Alfredo González Flores y no le da el apoyo suficiente y facilita en esa medida también el golpe de Estado que se le produce a Alfredo González Flores hasta que, resultado del golpe de Estado y la represión que ejecuta la dictadura, se desarrolla un movimiento popular antitinoquista en una doble dimensión, la lucha, o en triple dimensión, la lucha obrero popular que se mueve contra la dictadura, la lucha por el llamado movimiento constitucionalista para restablecer la Constitución de 1871, porque Tinoco hace una nueva constitución, y por un movimiento guerrillero que se impulsa también en el norte y en el sur contra la dictadura de Tinoco, de la cual hay héroes de esas luchas. Marcelino García Flamenco es uno. Bueno, esa es otra historia en otro momento. Pero entonces tenemos ahí ese avance importante. Cae la dictadura, la Confederación en 1923 en su segundo congreso, el primero lo había hecho bajo la dictadura, y bajo la dictadura había acordado no participar en política, quizás decepcionados por la misma dictadura y entendiendo que no había un margen de participación política y era mejor quizás sobrevivir en ese sentido y se apartan de la política, pero en el año 23, ya caída la dictadura, impulsan la organización sindical, el segundo congreso, y ahí asiste Jorge Bolio, que ya lo hemos mencionado, y plantea su partido reformista y la Confederación General de Trabajadores le da apoyo a esa gestión. Se disuelve la Confederación, en su lugar surge una Confederación Obrera Nacional que llega hasta 1928, cuando en medio de la crisis internacional se constituye la Unión General de Trabajadores. Ahorita llego de nuevo ahí. Mientras tanto, Jorge Bolio, con su partido reformista, lo levantan publicitariamente, le dan la fuerza del caso y disminuyen, a mi modo de ver, la presencia y opacan también la presencia de Aniceto Montero y su movimiento socialista. Acordémonos que todavía hasta 1924 Aniceto Montero es un activista social y hace desfiles de duelo por la muerte de Lenin en 1924, que fueron grandes desfiles aquí en Costa Rica. Y en esa época también se persigue a obreros norteamericanos, Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti, y durante toda la década se realizan actividades alrededor de ellos, de solidaridad, mitines, marchas, etc. 1928 los ejecutan, los matan injustamente, y Otilio Ulate en aquellos años era uno de los defensores de Sacco y Vanzetti, formaba parte de esos movimientos populares de carácter sindical, socialista, alrededor de Sacco y Vanzetti, que en esa década es muy importante porque fueron movimientos mundiales. Bueno, ahí está. Para la década del 20, además de estas luchas obreras y populares que conducen a la constitución de la Unión General de Trabajadores, que es la otra vertiente, la otra raíz del Partido Comunista, aparecen los partidos obreros que son antecedentes, pero también aparecen los movimientos obreros organizados y las luchas obreras que facilitan también la creación del Partido Comunista hasta la Unión General de Trabajadores, de donde surge un núcleo de dirigentes obreros que se van a asociar ahora sí a los estudiantes antiimperialistas de la Liga Antiimperialista de las Américas, porque en Costa Rica se han desarrollado desde 1900 movimientos nacionalistas y antiimperialistas muy importantes y de un gran sentido y significado, que en la década del 20, con motivo de estar discutiendo contratos nacionales con las bananeras, con las compañías eléctricas, la Electric Bonachere, con la compañía Ulera, la Goodyear, con la Pan American Airways, con otras, los contratos con los nuevos contratos bananeros de la United Fruit Company de 1928, eso genera un movimiento antiimperialista grande, porque esos movimientos antiimperialistas se habían desarrollado desde 1900 en boca de oligarcas como Ernesto Romoser, que era un cafetalero que había invertido en banano, que la compañía empieza a apretarlo duro porque los contratos bananeros le permitían a la compañía imponerle precios, cantidad de fruta,
lo obligaba a destruir fruta, etcétera. Y entonces ya él empieza a protestar con todo derecho y empieza a desarrollar los movimientos antiimperialistas. 1906, 1910, Ricardo Jiménez es diputado de la República y echa luchas importantísimas contra la presencia de esos monstruos imperialistas en Costa Rica y contra los contratos imperialistas, y juega un papel muy importante denunciando al imperialismo en Costa Rica, a ese monstruo que nos carcome, como decía Ricardo Jiménez. Y ahí se desarrollan los movimientos antiimperialistas. A eso se sumaron los movimientos antiimperialistas contra la intervención norteamericana en Centroamérica y el Caribe, contra la intervención centroamericana en Nicaragua desde 1914 hasta 1934. Y ahí va desarrollándose esa lucha antiimperialista y esa conciencia. En la década del 20 cobra más fuerza porque alrededor de 1928 hasta el 34 se discuten los contratos nuevamente. Entonces eso sí genera movimientos, la Liga Cívica, la Liga Antiimperialista de las Américas, los grupos nacionalistas, en fin. Ahí estaba el doctor Moreno Cañas y un montón de médicos prestigiosos que habían, Fournier y un montón de gente que estaban ahí en las luchas nacionalistas antiimperialistas. Y la Liga Antiimperialista de las Américas, en la sección de la Escuela de Derecho, ahí está Manuel Mora, Jaime Cerdas, Luis Carballo Corrales, José Luis Coto Conde, se me puede quedar algún otro por ahí, que eran los jóvenes estudiantes ligados al antiimperialismo que empiezan a vincularse en ese ambiente del 28 a las luchas obreras y a las luchas nacionalistas y antiimperialistas, y logran constituir una alianza con la Unión General de Trabajadores y fundan con dirigentes de ellos un grupo que se llama Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, ARCO, y fundan también un periodiquito, Revolución, alrededor de las cuales empiezan ya a gestionar o a gestar ideas socialistas y comunistas que avanzarán hacia la constitución del Partido Comunista en junio de 1931. En ese momento, 1928, Jorge Bolio, con su Partido Reformista, le está exigiendo al gobierno de la República que restablezca relaciones con la Unión Soviética. Ya la Revolución Rusa había triunfado en el 17, en el 21 se había constituido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Costa Rica había mantenido relaciones con el zar desde la época de Tomás Guardia, 1872, y con motivo de la Revolución Rusa fueron suspendidas, y Bolio, con la bandera roja de símbolo, la lechuza también, exige al gobierno que restablezca relaciones con la Unión Soviética, cosa que no se logra en ese momento, pero esa fue su última batalla social importante. Después de eso declina, se alía al gobierno de Ricardo Jiménez y de Don Cleto y fracasa políticamente como una fuerza popular obrera importante. Y en 1934, cuando ya Manuel Mora es diputado electo por el partido Bloque de Obreros y Campesinos, que fue la forma electoral en que el Partido Comunista logró organizarse, tiene un debate con él muy fuerte, descubre la naturaleza reformista de Bolio frente a la naturaleza, vamos a decirlo, revolucionaria de Manuel Mora, y destruye al Partido Reformista que llega hasta 1934, dándole paso de manera exclusiva al Partido Comunista de Costa Rica en ese momento en el escenario político nacional y en el escenario en la presencia, en el escenario de las luchas sociales y de los movimientos obreros que el Partido Comunista empieza a dirigir a través de la Unión General de Trabajadores hasta 1938, en ese momento alrededor de esa organización, con mucho éxito, porque era la forma como se habían coaligado. 1930 se había constituido un partido electoral en periodo de medio periodo de elecciones para elegir diputados, que postuló a Joaquín García Monge y a Otilio Late en el segundo lugar por el partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales, que era un proyecto popular socialista en ese momento, orientado a empezar. Sin embargo, ya en 1928, el gobierno de Cleto González Víquez había establecido una ley, en ese momento había, por un mecanismo legislativo, había establecido que no se permitiría que el Partido Comunista
participara con ese nombre en procesos electorales. No se había constituido todavía el Partido Comunista. Lo que va a surgir en el 28, en el 29-30, es el Partido Alianza Obreros y Campesinos. Ese concepto, Alianza Obreros y Campesinos, viene de la tradición leninista, de Lenin, de la Revolución Rusa, que desarrolló justamente el concepto de alianza estratégica entre la clase obrera y el campesinado. Esto tenía que ver con la propia Revolución Rusa. Los 3 decretos más importantes del inicio de la Revolución Rusa fueron el decreto del pan por el hambre, el decreto de la paz por el ejército, que se había incorporado a las luchas revolucionarias con la gente que salía de las filas del ejército, que no quería seguir combatiendo en la Primera Guerra Mundial, y entonces eso se pasaron al bolchevismo, a las fuerzas dirigidas por Lenin, y debilitaron al zar y contribuyeron también a su caída. Y la tierra, el decreto de la tierra. ¿Por qué el decreto de la tierra? Porque el zar había liberado de la servidumbre a los campesinos alrededor de 1867, pero al liberarlos los cargó de impuestos y les era más oneroso a los campesinos pagar impuestos que ser siervos. Entonces optaron por seguir siendo siervos, ¿verdad? Y el problema de la tierra seguía candente porque era una presión muy grande sobre el mundo político ruso. Por eso Lenin plantea el problema de la tierra para darle tierra a los campesinos, tierra para quien la trabaja. Ese era el lema. Entonces resuelve el problema y une a los campesinos, que era la inmensa masa de población en todas partes del mundo, a los factores políticos de la revolución y a la clase obrera como concepto político, como una clase dirigente del proceso revolucionario. Por eso es que se constituye esa alianza obrero-campesina. Hacia 1928, en México y en otros países, aparecieron partidos obrero-campesinos. Dentro de esa lógica ya se había constituido también el Partido Comunista en México, conocían esa tradición y probablemente para efectos electorales también usaron ese concepto. De manera que aquí se hace lo mismo, Alianza Obreros Campesinos e Intelectuales en el 30. No salió electo Joaquín García Monge, pero fue el antecedente inmediato a esa organización política que entra. Y así tenemos entonces la raíz de los partidos políticos, la raíz de los movimientos obreros, la raíz de los movimientos nacionalistas y también la prensa social. La prensa social en el sentido de que desde 1886 aparecen periódicos, cerca de 130 periódicos entre 1886 y 1912, 14 más bien, donde de muchas maneras esa prensa exaltaba los problemas de los trabajadores, las condiciones de trabajo, de vida, de situación social, los llamados males sociales, prostitución, alcohol, drogas, marihuana, era una de las cosas que se combatía allá. Se hablaba de los chinchorros como el problema de los tugurios o de la mala vivienda. En fin, todo eso se exaltaba, se conocía, se daba a conocer, se movía la conciencia alrededor de estos problemas sociales importantes y sobre todo se iba desarrollando una conciencia de clase, del artesano, del obrero, del trabajador. Y eso los condujo a desarrollar las organizaciones clasistas de sociedades de trabajadores, de sociedades de obreros, de sociedades de artesanos y de sindicatos y de ligas de obreros. Y las luchas obreras típicas de ese periodo, la lucha por la jornada de trabajo, la lucha por los salarios, la lucha por la seguridad y higiene ocupacional, las mejores condiciones de trabajo, etcétera, que empiezan a aparecer en el país. Por supuesto, a eso se iba acompañando de otras leyes que se iban dando, incluso de pensiones a maestros, militares, etcétera, que también se fueron dando en aquel periodo como parte de esas luchas sociales, y así iba reconstruyéndose la sociedad costarricense al margen de las políticas liberales. ¿Por qué? Porque los liberales no se preocupaban de esos temas sociales. Ellos iban por las libertades individuales, pero surgen en la lucha social estos temas y de una u otra manera se van atendiendo y se van haciendo leyes en una buena cantidad individuales, separadas, que respondían a atender situaciones particulares de los trabajadores. Entonces, conciencia social y conciencia legal empieza a desarrollarse con fuerza en ese periodo y eso contribuye también. Y el desarrollo, obviamente, y la penetración de las ideas anarquistas, socialistas y comunistas que ya estaban en boga y divulgándose desde el siglo XIX y que la prensa costarricense empezaba de una u otra manera a dar nota de ellos. Por eso, con la huelga de los panaderos,
el gobierno prohíbe la circulación de literatura anarquista, socialista y comunista en 1903, porque ya circulaba en el país. Y en el 1893, cuando Rodríguez, el presidente, se enfrenta al obispo Til, se enfrenta diciendo que las tesis a favor del justo salario, la organización sindical y de la huelga son ideas que entrañan comunismo. Entonces ya se sabía de esa fuerza. Entonces esas ideas ya venían surgiendo en la vida interna de Costa Rica. No se materializan hasta finales de la década del 20 y principios del 30, cuando va a surgir el Partido Comunista, pero habían tenido su primer antecedente con Aniceto Montero y habían tenido un primer antecedente a ese que fue el de Félix Arcadio Montero y el Partido Independiente Demócrata, donde se distinguía entre chaquetas, descamisados y descalzos frente a levitas, un claro planteamiento de lucha de clases. Entonces así empieza a desarrollarse ese ambiente político que conduce al nacimiento del Partido Comunista. ¿Cuál fue el otro elemento importante? La crisis de 1928 a 1934, el gran crack internacional, la caída de la bolsa en Estados Unidos, el derrumbe que parecía ser el capitalismo de aquella época, y surge con fuerza entonces una alternativa de nuevo sistema político, el socialismo frente al derrumbe capitalista. Pero ese derrumbe capitalista en Costa Rica provocó una gran desocupación, un 13% de desocupación de la época, que era desocupación de familias completas, porque las mujeres no estaban incorporadas como lo están hoy en una tercera parte de la mano de la fuerza productiva nacional. En aquella época no. Entonces, quedar desocupado era quedar desocupadas las familias, y eso provoca incluso el surgimiento de sindicatos de desocupados, que los llegó a dirigir el Partido Comunista después de 1931 con mucho éxito, y movilizaciones de desocupados que se hacían todos los días, exigiendo trabajo, pidiendo protección social. En fin, ahí empieza eso. 1930, con el desarrollo del partido Alianza Obreros y Campesinos e Intelectuales, ya se crea un eslabón inmediato a la constitución del Partido Comunista. En esos días, en pleno Congreso, hay un diputado de apellido Orlich que se declara comunista y hace algunos discursos incendiarios dentro de esa perspectiva. No tiene ninguna trascendencia posterior al interior del Partido Comunista, pero el ambiente era de tal efervescencia que él emocionadamente también abrigó la causa del socialismo por unos cuantos días parlamentariamente. 1931, el esfuerzo que se venía haciendo en esa dimensión, en esas corrientes, con el grupo Arco Revolución, el periódico, el Partido Comunista, va a surgir en junio de 1931. Un 6 de junio se reúne una asamblea de jóvenes comunistas y de obreros que hacen fundar el Partido Comunista de Costa Rica, así se llamó hasta 1943. Y ese día integran un comité político, una comisión política. Esa comisión política se reúne por primera vez 10 días después, el 16 de junio. El 16 de junio, cuando se reunió la Junta Directiva del Partido Comunista por primera vez, el Partido Comunista la instituyó como la fecha oficial de su fundación, que es errado, es equivocado. Ese fue el día que por primera vez se reunió la comisión política, pero era la comisión política que se había nombrado en una asamblea el 6 de junio, de manera que el acto constitutivo del Partido Comunista hay que verlo el 6 de junio, cuando se crea la asamblea que nombra al comité político y lo hace surgir con el nombre Partido Comunista. Como Cleto González Víquez había establecido una ley, o en el gobierno de él se había establecido una norma que prohibía la participación del Partido Comunista en procesos electorales, aunque el Partido Comunista todavía no existía, obviamente se aplica al Partido Comunista en 1931 para participar en los procesos electorales siguientes. Por eso es que el Partido Comunista crea, para efectos meramente electorales, un partido que se llama Bloque de Obreros y Campesinos, siguiendo la tradición del Partido Alianza Obreros y Campesinos Intelectuales, siguiendo la tradición de los partidos de México, el Obrero y Campesino, siguiendo la tradición estratégica de Lenin
de la Alianza Obrero Campesina para una Revolución Proletaria Comunista, crean el Bloque de Obreros y Campesinos, que es solo para efectos electorales. El Partido Comunista era la matriz principal, era el grupo que todos los días trabajaba bajo ese nombre. Incluso elaboran un periódico que se llama Trabajo, que empieza a surgir en agosto de 1931, semanalmente circula hasta marzo, abril de 1948, hasta los días finales de la Revolución, y ese periódico es el núcleo importante del Partido Comunista de Costa Rica hasta 1943 y después de Vanguardia Popular, cuando cambia de nombre con motivo de la reforma social. Pero para efectos electorales existía también el Partido de Obreros y Campesinos, el Bloque, que elige regidores municipales a Guillermo Fernández y a Adolfo Braña, los primeros, que jugaron un papel muy importante en esos primeros años de fundación del partido, especialmente por las denuncias que hacían de corrupción en la municipalidad, y Braña por eso fue expulsado del país, estando casado con costarricense, teniendo hijos costarricenses. Y Manuel Mora y Efraín Jiménez Guerrero Zapatero fueron los dos primeros diputados electos en 1934 por el Partido Comunista, el mismo año que entró a la Asamblea Legislativa también el doctor Calderón Guardia, donde empezaron a forjar una amistad que los lleva después a desarrollar el Gran Pacto Social de 1943. Muy buenas tardes. Tal vez continuaremos con este tema en otra ocasión.